Bendiciones, apreciados hermanos, que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. En este audio vamos a hacer una explicación sobre el post de la cita de Gálatas, capítulo 2, versos 17 y 18, a la luz de la versión Pechita, edición Harman. Dice allí: pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro de pecado? De ningún modo, porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. Alguien preguntaba, ¿qué quiere decir la cita? La cita está hablando precisamente de lo que está expresado ahí, que Cristo no es ministro de pecado. Es decir, Jesús no está para ministrar para los que pecan deliberadamente o son reincidentes en el pecado. Por eso dice que no es ministro de pecado, y hace alusión a que si después de haber sido justificado fuiste hallado pecador, Cristo no es ministro de pecado, porque Jesús en el santuario es para interceder por los que pecan por ignorancia, error, equivocación. El pecado por ignorancia es justificado, perdonado, porque para Dios en sí no es pecado. ¿Cómo? Sí, confirme eso con Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: el pecado está en el que sabe hacer lo bien, lo bueno, y no lo hace. Para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces para ese es que se cumple lo que dice Jehová: el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Si hay alguna razón por la cual posiblemente su nombre esté conservado en el libro de la vida, porque la palabra de Dios presenta que desde que somos declarados hijos de Dios, nuestro nombre queda en Cristo en el libro de la vida. Eso indica que los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida están salvos y tienen que luchar para mantener su salvación. Y deben mantener la salvación estando dispuestos a morir antes de pecar contra Dios. Eso no le enseñan en las iglesias. En la iglesia no se promueve que usted tiene que estar dispuesto a morir antes de pecar contra Dios, porque lamentablemente Cristo no es ministro de pecado. Y como Cristo no es ministro de pecado, porque Él intercede es por el pecado, que en sí para Dios no es pecado. Y les repito, el pecado que para Dios en sí no es pecado, es el pecado por ignorancia, error, equivocación. Por eso, por ese tipo de pecado, simplemente lo que se da un castigo, pero no se condena. Los pecados que se condenan son los pecados intencional y reincidente. Y hablar de condenación, estamos hablando que no hay justificación, no se transfieren, no se perdonan. Evidencia bíblica usted la tiene ahí en Hebreos 6:4 al 6. Usted tiene la evidencia bíblica en Hebreos 10:26 al 31. Tiene la evidencia en Éxodo 32:33. Tiene la evidencia en el libro de Judas, versos 5 y 6, que esos versos no lo entienden. Tiene la evidencia en Nahum, capítulo 1, 9 y 12. Y hay un sinnúmero de verdades que son para los ya justificados, que se reconocen y se le da una interpretación contraria a lo que ya está expresado claramente en el texto. Así que, mis queridos hermanos, Gálatas 2:17 aclara 1 Juan 2:1 para aquellos que se equivocan y se han quedado en 1 Juan 2:1 no sabiendo que en la carta final Juan deja claro por cuál el pecado es que Jesús intercede. Por eso él habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado no de muerte es el pecado que para Dios en sí no es pecado, que le acabé de mencionar, que es el pecado por ignorancia, error o equivocación. Le aseguro, mi hermano, tan cierto como que 2 más 2 son 4, que todo lo que están promoviendo, que los pecados intencional y reincidentes son perdonados, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, son emisarios del mismo Satanás, tan cierto como que 2 más 2 son 4, una vez más les digo. Así, mi hermano, que Gálatas 2:17 y 18 es claro. Cristo no es ministro de pecado para aquellos que ya son justificados, como dice el texto, y son hallados pecadores. Por eso habrá nombres que serán borrados y nombres que serán conservados. Los nombres que serán conservados
son de los que hayan pecado por ignorancia, error, equivocación, y los nombres que serán borrados son los que hayan pecado deliberadamente. Concluye este audio diciéndote algo, mi hermano. No te sientas temor por el pecado intencional y deliberado que tú hayas cometido antes de recibir este mensaje, porque Dios no te condenará por la luz que no habías recibido. Y como tú no sabías que Jesús no pagó por tu pecado después de tu conversión, eso lo confirma Romanos 3, 23 al 25, donde dice que nosotros fuimos justificados para pasar por alto nuestro pecado pasado. Eso lo confirma también Lucas 5:32, donde Jesús dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Y esa palabra fue dirigida precisamente a los sacerdotes que ya habían entrado en el servicio de Dios y eran hombres santos de Dios y solamente eran justificados si su pecado era por culpa del pueblo. Fuera de ahí, si no era por culpa del pueblo, no eran perdonados. Así que por lo tanto, no se siga equivocando, mi apreciado hermano. Gálatas 2, 17 y 18 deja bien claro, Cristo no es ministro de pecado y no es ministro de pecado para los que reincidenten en el pecado y pecan deliberadamente. Cristo solamente ministra para los que pecan por ignorancia, porque ese pecado para Dios en sí no es pecado. Una vez más te recuerdo la evidencia bíblica. Santiago 4:17 dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La razón por la cual Jesús muere en la cruz del Calvario es precisamente porque el pecado no se perdona. No te sigas equivocando y bendiciones.